Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a platicar sobre algunos conceptos que son vitales que manejemos previo a empezar a hablar de fármacos, porque son algunos conceptos que definen mucho de lo que sucede con todos los fármacos una vez ingresan a nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, para que un medicamento pueda tener algún tipo de acción, tiene que haber alguna respuesta por parte de nuestro cuerpo y alguna forma de reconocer estos medicamentos y pues a su vez el medicamento tiene que ser capaz de hacer ciertos efectos sobre nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar definiendo algunos conceptos que son muy importantes que manejemos para entender mejor lo que es la psicofarmacología. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es, nos tomamos cualquier medicamento, cualquier pastilla que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿qué pasa cuando ingerimos un medicamento? Realmente, ¿qué es lo que tiene que suceder para que ese medicamento pues, tenga algún tipo de respuesta? Entonces, lo primero que tenemos que entender, el medicamento, sea cual sea, tiene que ingresar a nuestra circulación, ¿ok? Es a nivel de nuestra circulación que este va a poder llegar al órgano en donde va a hacer su acción. Entonces, no es suficiente con que el medicamento me lo trague y llegue a mi estómago. Y si vemos, pues no todos los medicamentos se van a ingerir por vía oral. Pero entonces, lo que tenemos que entender es, este es el objetivo. Medicamento, sea cual sea, lo que yo eventualmente quiero es que llegue a mi sangre, que esté en mi sangre y que mi sangre pueda distribuirlo a lo largo de todo mi cuerpo para que pueda llegar ya a los órganos específicos en donde yo quiero que lleve alguna acción. O sea, la sangre es quien distribuye todo a lo largo de mi cuerpo. Si yo no logro que ese medicamento llegue ahí, entonces, pues no podemos realmente obtener una respuesta. Por eso podemos ver que si lo administramos pues por vía intravenosa, ingresa directamente a nuestra sangre. Si yo me lo tomo y lo ingiero, la idea es que eventualmente también llegue a mi sangre. Ahora vamos a empezar hablando de dos conceptos que son vitales, complementarios, distintos, pero muy complementarios, que nos permiten entender mejor todos los fenómenos que suceden una vez ingerimos algún medicamento. Y vamos a empezar hablando de lo que es la farmacocinética. Cinética se refiere a la palabra movimiento. Entonces tenemos que entender que la farmacocinética estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. O sea, me tomo una pastilla y esta se va a mover a lo largo de todo mi cuerpo y en esencia lo que quiero entender es qué hace mi cuerpo con ese medicamento que yo me tomé. Todos los fenómenos a los que se va a someter el medicamento, todo lo que el medicamento va a sufrir a lo largo de que se va moviendo por todo mi cuerpo. Ahora, la farmacocinética, pues es una rama auxiliar de la psicofarmacología y tiene diferentes componentes que tenemos que ir analizando más en detalle uno por uno. Porque pues una vez yo ingiero un medicamento, tiene que someterse a una serie de procesos diferentes. Y estos son, primero que nada, la absorción, luego la distribución, luego el metabolismo y por último la excreción. Y hoy vamos a entender en qué consiste cada uno de estos fenómenos y vamos a hablar de algunos otros conceptos que nos ayudan a definir ciertas características de estos cuatro componentes. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la absorción. Y la absorción esencialmente es el proceso mediante el cual la droga llega a la circulación sistémica. ¿Verdad? Ya dije que ahí es a donde tiene que llegar todo medicamento para que pueda hacer su efecto. Entonces yo trago un medicamento, por ejemplo, si es por vía oral, y absorción va a ser el proceso mediante el cual pues, pasa por mi tracto gastrointestinal y se absorbe y eventualmente puede llegar a mi sangre. Entonces lo que vamos a entender un poquito más hoy es todos los pasos que tienen que pasar para que eventualmente ese medicamento llegue a mi sangre. Y la absorción obviamente va a depender de la ruta de administración, porque existen muchas rutas de administración diferentes. Por ejemplo, tenemos la intravenosa, en donde realmente no hay un fenómeno muy amplio de absorción, porque estoy colocando el medicamento de una vez en mi circulación sistémica, o sea, lo estoy inyectando directo a mi sangre y ya no tiene que pasar ningún otro proceso. Luego está, por ejemplo, la intramuscular, en donde yo inyecto siempre el medicamento, pero no lo hago a mi sangre, sino que lo inyecto a mi músculo y a través del músculo se puede absorber y a llegar a mi circulación sistémica. Luego está subcutánea, que también es inyectado, pero se inyecta
a un nivel más superficial en el tejido subcutáneo, muchas veces en un poquito de tejido adiposo que podemos tener. Luego está la más común de todas, que es la vía oral. Pero hay otras vías que también son importantes. Por ejemplo, hay medicamentos que se pueden administrar por vía rectal. Hay medicamentos que pueden ser inhalados, como podrán ver ustedes, algunos medicamentos que se usan para alergias a nivel nasal o que se usan como para el asma y situaciones como estas. Y luego están transdérmicos. Hay algunos medicamentos que se pueden usar como una especie de parche, donde se coloca el medicamento y pues se absorbe a través de la piel. Un ejemplo muy común de esto, existen anticonceptivos orales que se presentan en parche transdérmico y que se pegan sobre la piel y pues la hormona se va liberando y absorbiendo a este nivel para que vaya entrando a nuestra circulación. Entonces aquí podemos ver ejemplos de todas estas vías de administración y pues como les mencioné, la absorción es completamente diferente para cada una porque pues se administra por una vía distinta y entonces los pasos que tiene que pasar el medicamento pues pueden ser un poquito diferentes. Pero lo que tenemos que entender es esto, con excepción de la vía intravenosa, todas las vías de administración involucran tiempo y procesos diferentes para que eventualmente ese medicamento llegue a la sangre. El único que no, pues nuevamente intravenosa, porque ya lo estoy colocando en la sangre. Pero para todos los demás, el proceso se vuelve un poquito más lento. Y otra cosa que tenemos que entender, parte del medicamento puede perderse en esos procesos y en ese tiempo y nunca llegar a la sangre. A manera de que si yo me tomo un medicamento y va a pasar una serie de procesos que vamos a ver ahorita, puede que parte de ese medicamento se quede en el camino, ¿no? Que ya no llegue el 100% de ese medicamento hasta mi sangre versus lo que pasa en la vía intravenosa. En la vía intravenosa, el 100% de mi medicamento está llegando a mi sangre, porque lo estoy poniendo directamente ahí, no hay ningún proceso. Pero regresando a la vía oral, pues pueden haber procesos a través de los cuales se pierde parte de ese medicamento y que solo llegue una porción de lo inicial hasta mi sangre. Y ahí es donde entra el concepto, un concepto muy importante que es la biodisponibilidad de un medicamento. Y la biodisponibilidad no es más que la fracción de la droga que llega a la circulación sistémica después de su administración por cualquier ruta. Entonces, para dejar esto más claro, vamos a usar, por ejemplo, el medicamento diazepam. El diazepam es una benzodiazepina con un efecto ansiolítico y sedativo bastante potente. Y vamos a ver que si yo administro 10 miligramos por vía intravenosa de este medicamento, pues ya dijimos, intravenosa, el 100% de este medicamento llega a mi sangre, porque lo estoy poniendo directamente ahí. Entonces, su biodisponibilidad por esta vía es del 100%. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si esos mismos 10 miligramos, yo en vez de inyectarlos, me los tomo en una tableta? La biodisponibilidad del diazepam por vía oral solo es de un 90%. Esto quiere decir que si yo me tomo 10 miligramos, solo el 90% o 9 miligramos van a llegar realmente a mi sangre por esta vía. ¿Ok? A eso nos referimos con el concepto de biodisponibilidad. Y es muy importante, vamos a ver, por ejemplo, que hay otros medicamentos que tienen una biodisponibilidad mucho más baja, que pueden tener, por ejemplo, solo el 10 o el 20% de biodisponibilidad. Entonces, imaginemos que queremos administrar 10 miligramos de diazepam, pero tomemos, por ejemplo, que su biodisponibilidad solo fuera del 20% por vía oral. Eso quiere decir que solo estaría llegando 2 miligramos a la sangre, una dosis mucho más pequeña de los 10 miligramos que yo inicialmente tenía la intención de administrar. Y eso puede resultar en que el medicamento tal vez no sea tan efectivo como nosotros quisiéramos, porque se pierde parte de ese medicamento en el proceso de absorción y la cantidad que llega a nuestra sangre ya es poquita, ¿verdad? Entonces son cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta para algunos medicamentos, en cuanto a que no es lo mismo poner un medicamento inyectado a tomarnos un medicamento. Y luego vamos a ver que hay otros medicamentos que tienen una biodisponibilidad del 100%, en donde la vía oral nos va a generar una misma cantidad de medicamento en sangre que la vía intravenosa. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que sí nos puede tomar un poco más de tiempo a que el medicamento llegue a la sangre. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tiene que pasar un medicamento para que eventualmente llegue a nuestra sangre o circulación sistémica? Y vamos a ver que son varios.
desde el momento en que yo me tomo una pastilla y la degluto y pasa por mi esófago, el primer punto de entrada va a ser mi estómago, ¿ok? Ese es el primer sitio donde va a llegar el medicamento. ¿Y por qué es importante esto? Pues nuestro estómago es el encargado de secretar bastante ácido que nos permite empezar a degradar las cosas que consumimos por vía oral para que sea más fácil después poder absorberlas. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la absorción de algunos medicamentos puede verse complicada por la presencia de ciertas comidas, algunos medicamentos, algunos suplementos como el calcio y el hierro. Entonces, por ejemplo, algunos medicamentos que podemos tomar, si los tomamos con suplementos alimenticios con calcio, pueden formar como moléculas, se fusiona el medicamento con el calcio y forman moléculas insolubles que no se pueden absorber. Entonces, estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero el primer punto de entrada es nuestro estómago, ¿ok? De aquí empiezan a deshacerse todas estas sustancias para ir facilitando su absorción y ya pasan al intestino. Y es en el intestino en donde salen de nuestro tracto gastrointestinal y empiezan su viaje hacia el resto del cuerpo. Entonces, el intestino tiene una pared, ¿verdad? Las células intestinales que están formando la pared de nuestro intestino tienen la capacidad de absorber estos medicamentos. Entonces, el medicamento ya en el intestino tiene que atravesar la pared, las células que están conformando la pared de ese intestino, y una vez logran atravesar y salir ya de este espacio, entran a una circulación que conocemos como circulación portal. La circulación portal no es nuestra circulación sistémica, sino que entra primero a un grupo de vasos sanguíneos que lo que hacen es pasar el medicamento por nuestro hígado, incluso antes de que ingrese al resto de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces entra a la sangre, su primer contacto con la sangre es la circulación portal, pero ahí todavía no está en la sangre que se distribuye al resto de mi cuerpo, sino que primero pasa el hígado y ya cuando sale del hígado ya entra a nuestra circulación sistémica, a través de la cual se puede ir por todo el resto de mi cuerpo. Ahora, como les decía, el intestino pues es el intestino delgado en donde se hace la absorción de las sustancias, ¿verdad? Aquí es donde la droga tiene que salir, podríamos decir, de nuestro tracto gastrointestinal, porque si la droga se quedara en nuestro tracto gastrointestinal y no se saliera, solo viajaría por todo y llegaría a nuestro intestino grueso y la excretaríamos por completo, ¿verdad? Entonces es aquí donde tiene que salir y meterse ya a nuestro cuerpo. Y pues la pared de nuestro intestino delgado es una gran superficie de absorción. Nuestro intestino delgado es muy largo. Ya tenemos mucha superficie donde podemos estar absorbiendo muchas sustancias. Y todos los alimentos y los medicamentos tienen que atravesar las células de la pared para ingresar a nuestro cuerpo y poder ser utilizados para sus diferentes funciones. Entonces, vamos a ver que hay ciertos factores a nivel intestinal que pueden influir sobre si un fármaco se absorbe o no se absorbe. Vamos a ver, por ejemplo, que el tiempo de tránsito tiene que ver mucho en este sentido. ¿Por qué? Porque si mi medicamento viaja muy rápido, entra a mi intestino y viaja muy rápido,